En esta filmina tienen muchos ejemplos de especies vegetales y las moléculas que producen, así como también si se hace por cultivo celular, si se emplean raíces en cabellera, es decir, si se transforman las células vegetales con agrobacterios rizógenes, si se usan elicitores, porque muchos de los metabolitos secundarios producidos son metabolitos de defensa, entonces son inducibles en muchos casos, y si se conoce qué moléculas los inducen, se pueden agregar al cultivo esas moléculas. Si las células vegetales empleadas pertenecen a cultivos celulares transgénicos, también está indicado. En esta imagen tenemos diferentes configuraciones de bioreactores para el cultivo de células vegetales no diferenciadas, los cuales básicamente se distinguen por los sistemas que utilizan para mezclar y oxigenar el medio que contienen. La mayoría de los procesos comerciales existentes con cultivo de suspensiones de células vegetales están basados en los agitadores mecánicos de hasta 75 metros cúbicos. Son los Stirred Type Reactors. Son de fácil escalado y permiten transferir homogéneamente el oxígeno, así como también homogeneizar el medio. Además, hay disponibilidad de impulsores y adhieren a buenas prácticas de fabricación. Adherir a buenas prácticas de fabricación quiere decir que al ser empleados en procesos permiten la obtención de productos, en nuestro caso los metabolitos secundarios, sin impurezas o contaminantes. El reactor de burbujas tiene como única fuente de agitación el poder neumático, que es aire a presión. Las burbujas creadas por pulsos de aire reducen significativamente la exposición de células a zonas de alto estrés de cizalladura. El burbujeo tipo burbuja babosa ayuda a una efectiva transferencia de oxígeno al medio líquido y a homogeneizarlo. Los dispositivos con elevación con aire tienen, a diferencia de los de burbuja, un tubo de aspiración que ayuda a movilizar el medio en el interior. El medio de esta manera circula, se ayuda a mezclar todo el medio, evitando generación de gradientes. También existen bioreactores de onda y retrolavado. Analizar el modo de operación de los bioreactores. En cualquier caso, el mejor modo de operar de un bioreactor es el que asegure la máxima generación de producto, o sea, en el caso nuestro, metabolito secundario, por unidad de volumen del reactor. Están los reactores de baño o batch, que operan en un solo ciclo desde inoculación hasta cosecha de células. En este caso, este tipo de reactor puede consumir mucho tiempo de trabajo en relación a la productividad que tienen, porque para cumplir un ciclo hay que esterilizar el medio, llenar el bioreactor, vaciarlo y limpiarlo. Es también el más empleado para la producción de inóculo a pequeña y mediana escala, para posterior puesta en operaciones de bioreactores de mayor tamaño. La principal limitante es el reducido rendimiento celular y de producto al final del proceso. La baja productividad se debe a que, como operan en un solo ciclo, al inicio del proceso debe utilizarse concentraciones bajas de sustrato que eviten problemas de osmolaridad, citotoxicidad y solubilidad. Entonces se consumen rápido los nutrientes y se restringe la proliferación celular. El bioreactor de baño repetido es una variante de baño que consiste en que al momento de cosechar las células se retira un volumen de las mismas y se repone parte del medio de cultivo. Es decir, que existe más de un ciclo de reposición de medio y de cosecha de células. El problema es que usualmente la productividad va cayendo con cosechas sucesivas. El bioreactor de baño con alimentación, en este caso se alimenta el medio con él o los sustratos que son limitantes del crecimiento del cultivo de células, que se proveen en soluciones concentradas que se diluyen en el volumen del reactor. Es especialmente útil cuando se quieren cultivar células cuya producción de metabolitos ocurre durante la etapa de crecimiento y no posteriormente al alcanzar la fase estacionaria. Después tenemos el cultivo por perfusión. En este caso se cultiva agregando en el devenir del tiempo los sustratos y rescatando los productos en el medio agotado sin extraer las células. De este bioreactor es el bioreactor por perfusión continua. A diferencia del anterior, este presenta entrada y salida constante de medio.
La literatura sugiere que los más prometedores por rendimiento volumétrico para células vegetales son el de baño con alimentación y el de perfusión. Algunas empresas producen metabolitos secundarios en bioreactores basados en suspensiones celulares. Si se fijan en detalle estos bioreactores, algunas de estas empresas están especializadas en producir bioreactores, si bien usan cultivos celulares de células vegetales, producen en las células vegetales proteínas recombinantes. Sin embargo, otros, como por ejemplo Phyton Biotech, un proveedor alemán de agentes quimioterapéuticos, opera en la producción de paclitaxel y de docetaxel que provienen de Taxu. O también Samyang Genes Corporation produce paclitaxel a partir de cultivo de células. Pero los otros dos que están indicados en realidad lo que hacen es producir proteínas recombinantes. Se los indico para que les quede idea de que a nivel comercial se producen metabolitos secundarios y los que más se justifican en general son aquellos que son antineoplásicos, tienen en general un muy buen precio de mercado. Entonces se justifica invertir mucha tecnología en su producción. Bueno, los bioreactores de órganos existen sistemas, se diferencian diferentes tipos de reactores de acuerdo a cómo son accionados. Hay algunos que son accionados mecánicamente, por ejemplo, los reactores con impulsores mecánicos de onda o el reactor Biomin que está representado acá. Sistemas dirigidos neumáticamente, ejemplos reactores de elevación con aire y reactores de columna con burbuja, además de una abundante cantidad de reactores de camo-lecho, por ejemplo los reactores de niebla y de lecho percolador y sistemas de inmersión temporaria como el RITA que está representado también aquí. El cultivo de órganos vegetales en bioreactores debería proveer un ambiente de bajo estrés de cizalladura para el crecimiento de los órganos y lograr que el crecimiento sea homogéneo. El problema es que en órganos es común que haya gradientes de nutrientes y de oxígeno en las camas que están densamente empaquetadas de órganos vegetales y eso puede llevar a que el crecimiento y producción de metabolitos no sea homogéneo. Ahí pueden leer en detalle cuáles son las ventajas y desventajas en la transparencia y pueden ver también cuáles son los órganos que son cultivados. Esta es una tabla donde se presentan ejemplos de bioreactores de órganos, indicando la especie vegetal, órgano, producto, densidad celular, en peso y referencia del trabajo donde se publicó. Hoy en día se usan mucho los reactores descartables. Básicamente son bolsas hechos con materiales plásticos aprobados por la FDA, que es la Federal Drug Administration de Estados Unidos. Estas bolsas suelen contar con una capa interna en contacto con el medio de cultivo que contiene las células, una capa de aire intermedia que permite aislar las condiciones internas de las externas del reactor y la capa externa que está en contacto con el ambiente. También pueden tener un dispositivo que los sostiene. A veces son recipientes de acero inoxidable con camisa de agua que realizan la regulación térmica. Las limitaciones que existen de los bioreactores descartables está dada en parte por la instrumentación, que es algo común a todos los bioreactores vegetales. Los sensores para medir condiciones de cultivo muchas veces no cuentan con la precisión que es necesaria, porque muchos de estos bioreactores son adaptaciones de tipos utilizados para el crecimiento de células animales.
Los rangos de medición en células animales no son los mismos requeridos para las vegetales, por ejemplo, los valores de pH. Otro problema es la lixiviación de sustancias citotóxicas como resultado de los procesos de esterilización de las bolsas, y depende del material de que esté hecha la bolsa. Muchas veces las bolsas se reusan tras esterilizarlas con rayos gamma, y esto provoca liberación de derivados plásticos que pueden ser citotóxicos para las células que se están cultivando. Además de que son indeseables porque contaminan lo que ustedes pueden cosechar. Los bioreactores descartables se pueden clasificar de acuerdo a la fuente de energía que los acciona y que hace el mezclado, también en base a si es mecánico, si son hidráulicamente accionados o son neumáticamente accionados. Hay sistemas enormes, a veces funcionando de 400 litros, por ejemplo, de estos dispositivos para producir biomasa basada en células, metabolitos secundarios y proteínas recombinantes como ser anticuerpos. Estos equipos, los más comunes, son los accionados mecánicamente. Aquí tenemos un ejemplo de bioreactores descartables de niebla. Existen diseños donde se pueden cultivar raíces en cabellera o embriogénicas. Ejemplo, la compañía Rutec cultiva en bolsa de 60 litros descartables raíces en cabellera, sujetas en mallas metálicas que ayudan a homogeneizar la producción de biomasa. Un sistema neumático se encarga de generar la niebla y el reactor puede andar en modo continuo o por baño. En el modo baño, la niebla se acumula en la base del bioreactor y se recicla. En modo continuo, se genera la niebla con medio fresco que se descarta a medida que se acumula en el fondo del bioreactor. Este es un fotorreactor con agitación en ondas, donde se provee luz de determinada calidad a las células incluidas en el medio dentro de una bolsa. La superficie que genera el balanceo y da lugar a las ondas de líquido en el interior del bioreactor es la que también provee la luz. Podríamos hablar mucho sobre qué factores afectan la producción de metabolitos secundarios en bioreactores. Entre estos factores podemos citar la concentración de sales y de iones específicos y la alimentación con precursores. Existen una serie de estrategias que pueden ensayarse para maximizar la productividad en metabolitos secundarios de los cultivos de células vegetales. Entre ellos podemos señalar la permeabilización de células. Como los metabolitos secundarios se acumulan usualmente en vacuola, al permeabilizar las membranas celulares, estos metabolitos se logra que se difundan al medio de cultivo y eso facilita la recuperación del metabolito y su purificación. Al ser más fácilmente recuperable, puede reducir la fitotoxicidad del cultivo de células. La permeabilización puede hacerse por métodos químicos, por ejemplo con el agregado de isopropanol, dimetilsulfoxio o de polisacáridos, o físico, ejemplo la aplicación de campos eléctricos o de ultrasonido. La inmovilización de células vegetales en una matriz permite evitar la tendencia a agregarse de las células, y esto da lugar a una serie de ventajas. Extender la viabilidad de las células en fase estacionaria, permitiendo que se mantenga la biomasa por un mayor periodo de tiempo, obtener alta densidad de células dentro de bioreactores más pequeños, lo cual reduce el costo y riesgo de contaminación, reducir el estrés de cizalladura de las células y aumentar la velocidad de flujo, disminuyendo además la viscosidad del medio. O sea, hay más aireación y mejor mezclado del medio. Los métodos de inmovilización son por atrapado en gel. Se agrega a la célula un gel que genera una matriz donde quedan inmersas. El más comúnmente utilizado es el alginato de calcio. Otros son agar, agarosa, gelatina y poliacrilamida. El gel debe ser no tóxico para las células y con buena capacidad de polimerizarse y ser barato. Y la otra forma de inmovilización es la inmovilización en superficie. Las células vegetales tienen tendencia a adherirse a superficies inertes cuando están inmersas en un líquido. Entonces eso se aprovecha
para usar, por ejemplo, fibra de vidrio sobre la cual quedan las células absorbidas. Otra posibilidad es el uso del sistema de dos fases para la absorción selectiva de metabolitos secundarios. En este caso se usa cuando se obtiene baja acumulación de metabolitos secundarios, y esto es debido muchas veces a inhibición de la vía de síntesis por retroalimentación, es decir, la acumulación de producto actúa inhibiendo una enzima en el inicio de la vía de síntesis, lo cual inhibe la producción a la postre del metabolito. Puede ser que la baja acumulación se deba a degradación no enzimática, o sea, por el hecho simplemente de que está mucho tiempo en el medio de cultivo el metabolito que ha sido sintetizado. O también, cuando son compuestos volátiles, puede ser que se estén perdiendo los productos una vez que son sintetizados. Entonces, para evitar esa baja acumulación de productos, para recuperarlos a los productos y no perderlos, lo que se puede hacer es retirarlo al producto a la medida que es sintetizado. Y esto puede hacerse mediante la circulación del medio por una fase sólida, que usualmente es un absorbente polar. Para eso se puede usar, por ejemplo, resinas de ésteres policarboxílicos como la SAT-T7 y la SAT-2. Otra táctica de optimización de producción de metabolitos secundarios es la licitación. Consiste en exponer células u órganos a estrés biótico. Por ejemplo, usar elicitores fúngicos y bacterianos o abióticos, como ser radiaciones UV, altas concentraciones de sales o deficiencia de nutrientes, con el fin de incrementar la producción de metabolitos secundarios. La biotransformación consiste en proveer al cultivo celular con sustratos para que sufra hidroxilaciones, oxidorreducciones o glicosidaciones, entre otros. Y el sustrato a utilizar puede ser natural, sintético o hemisintético. Esta estrategia lo que hace es aprovechar las capacidades biosintéticas de ciertos tipos celulares. Cuando yo quiero obtener, por ejemplo, un producto derivado de una molécula conocida, entonces lo que hago es inocular esa molécula conocida, uso esa molécula conocida, lo alimento al cultivo con esa molécula conocida como sustrato, y después cosecho las moléculas derivadas. Y como digo, a veces ocurre que hay ciertos tipos celulares de ciertas plantas que tienden a hidroxilar todo lo que ustedes le agregan como sustrato en el bioreactor, o por ejemplo glicosilar todo lo que agregan. Entonces aprovechan esa propiedad del cultivo. Eso es biotransformación. Bueno, después tenemos alimentación de nutrientes, que consiste en proveer soluciones concentradas de manera continua al medio de cultivo para evitar ausencia de disponibilidad de nutrientes e incrementar la producción de biomasa y metabolitos. Bueno, y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Eh, Cualquier duda la pueden hacer en el campus, en las vías que establezcamos al propósito.